Muchas personas piensan que la Biblia es solo un libro de teología y que es aburrido, pero si tan solo se dieran el tiempo como para darle una ojeada al capítulo 13 de Primera de los Corintios, de los versos 1 al 3, pudieran darse cuenta perfectamente que muchos podrían encontrar algunos temas, como el caso del tema del amor, en donde algunos creen que pueden dominarlo, pero la realidad es de que lo desconocen. Y estoy hablando precisamente de un tema tan común para muchas personas que es el amor, que muchos no saben los fundamentos de cómo es que se debe de amar a una persona, o inclusive tienen los conceptos distorsionados de lo que es el amor, y que aún así tienen bastante confundido lo que es el verdadero amor. Por eso es que hoy vamos a tener en nuestro estudio, en el capítulo 13 de Primera a los Corintios, del versos 1 al 3, nuestro estudio que lleva por título: En la ausencia de amor, arruinamos nuestra vida. Y es que muchos entienden el concepto de amor en el sentido sensual, que habla o se centra únicamente en el sexo. Otros describen el amor por el sentimiento que sienten hacia los padres, hacia sus hijos, hacia el papá, hacia su mamá. Y otros también pues utilizan y decir del amor en cuanto a que describen el apego que tienen hacia algo, como amo mucho a mi perro, amo a mi país, amo entrañablemente al automóvil, amo la música, ¿verdad? Y todos estos son ejemplos tan distantes de lo que significa verdaderamente el amor, en lo auténtico, en lo genuino, en lo sincero, donde debemos entender que el verdadero amor carece en ocasiones de apego, de necesidad a lo material, carece de sentimentalismos y carece también de sensualidad para nosotros. Entonces, aquí podemos ver claramente, y todavía no llegamos a leer los primeros 3 versos de este capítulo de Primera de Corintios, en el capítulo 13, donde Pablo expone claramente que el amor tiene un origen divino y es completamente distinto al significado terrenal que muchas personas tienen o que le dan. Así que entonces pudiéramos decir que el amar a una persona no se trata de lo que yo necesito o de lo que me puedan dar para subsistir, o del sentimiento que necesito yo para sentirme satisfecho, sino el amor significa el sentimiento que debo de yo de entregar para demostrar el verdadero, genuino amor que siento por las personas. Ese es el ejemplo claro de Dios ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, un verso que todo el mundo conoce, un verso que todo el mundo repite, pero que a veces no conoce en lo profundo. Y dice la Escritura así en Juan 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero aquí vemos claramente cómo es que Dios entregó a su Hijo por amor a la humanidad. ¿Lo ves cómo es que Él entregó y no pidió nada? Lo único que estaba entregando era lo más profundo de su ser hacia la humanidad. O sea, que estaba entregando y no estaba pidiendo nada. Y vemos claramente cómo es que Dios nos ama por encima de todo, y su amor es incondicional. O sea, que si nosotros queremos demostrar que amamos a alguien, debemos de buscar siempre el beneficio de la persona y no precisamente el beneficio hacia nosotros mismos, y tampoco debemos esperar algo a cambio. A esto se refiere precisamente la palabra griega ágape, como un amor incondicional, y que es un perfecto amor, en donde no está reclamando algo de otra persona, sino lo que da el amor de forma incondicional. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos demostrar este amor? ¿Cómo es que podemos demostrar que verdaderamente amamos? Bueno, pues es sencillo, solamente amando al prójimo como a nosotros mismos, aun cuando este mismo prójimo sea nuestro propio enemigo. Así lo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, verso 37 al 39. Ahora, este tipo de amor, la mente humana no puede captarlo completamente
en su profundidad, porque este amor es depositado por el mismo Dios en el corazón de aquel que es creyente. Y entonces Pablo aquí nos va a explicar que si queremos vivir a plenitud y exitosamente, tenemos que en su momento debemos de manifestar el amor por encima de todo. O sea que pudiéramos decir que Pablo, el objetivo que tenía es que cada creyente tenía que emplear sus dones espirituales en el contexto de este amor. ¿Por qué? Porque un cristiano predica o habla en el marco del amor divino y dentro de la atmósfera de la iglesia, ¿verdad? Para que la misma iglesia sea edificada, sea alimentada y sea fortalecida a través de la palabra de Dios. Ahora, sin este amor, el creyente prácticamente será incapacitado de poder compartir los beneficios de los dones espirituales que Dios otorga a cada creyente a través del amor. Entonces, aquí podemos decir algo para iniciar. Pablo, en estos 3 primeros versos va a analizar 6 dones, mis hermanos. ¿Cuáles? El primero, el don de hablar, o sea, de la elocuencia, ¿sí? Segundo, el don de profecía, el don de predicar. Tercero, el de misterios, o sea, el don de la revelación. El cuarto, el don de toda la ciencia, o sea, del conocimiento. El quinto, el don de la fe, o sea, en el creer en Dios. Y el sexto, bueno, en repartir bienes, o sea, que esto es el desprenderse, el ofrendar. Y concluye el apóstol Pablo en el verso número 3, que si existiera en su momento la ausencia de este amor en nuestra vida, bueno, pues sencillamente nuestros dones no tendrían sentido ni propósito en nuestra vida. Así que vamos al número 1. En la ausencia del amor, arruinamos nuestros talentos. ¿Cómo dice la escritura en el verso número 1? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo ya dirá en los capítulos subsecuentes, en el 14 y 19, sí, 14 y 19 de esta misma epístola, en donde él mismo dice claramente que él no habla lenguas en el culto público, pero tampoco las domina como alguno pudiera pensar. Pero lo que sí Pablo está mencionando en este verso es que si existiera la posibilidad de que él mismo dominara todo el lenguaje humano, todas las lenguas humanas, y hasta inclusive pudiera conocer el lenguaje angelical de los ángeles, bueno, pues de poco le serviría toda esta capacidad y todos estos dones que tuviera él, sencillamente si no tiene amor para compartirlo con palabras tiernas, persuasivas, y que sean recibidas en los corazones con necesidad. ¿Por qué razón? Porque el amor es parte vital de una persona que habla de la escritura. El amor es una característica propia de aquella persona que quiere reflejar el carácter de Dios. El amor son las muestras de afecto que mi Señor Jesucristo estaba entregando directamente a través del Evangelio para todos los necesitados. Y toda persona que quiera hablar de Dios tiene que mostrar primeramente un amor en su corazón para poderlo reflejar directamente con palabras persuasivas. Entonces pudiéramos decir que dentro del contexto de la iglesia, sin amor, las palabras de cualquiera podrían ser ásperas, podrían ser hirientes, podrían ser punzocortantes, inclusive hasta despreciables. ¿Por qué? Por la carencia de ese mismo amor. El verso 1 dice ahí: vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, por más elocuente que pudiera ser una persona e interesante que pudiera ser su plática o su exposición, podría llegar a ser hasta monótona, pero no solamente eso, que podría ser hasta insoportable sus palabras, inclusive adormecer a los oyentes. ¿Por qué razón? Porque en su momento es necesario que el amor sea vinculado y sea intrínseco dentro de la persona que habla del Evangelio. ¿Por qué? Porque si en un momento dado no tiene el amor, bueno, pues las palabras vendrían a ser, como dice este verso, serían como un metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿verdad? Ahora, por ello, al momento de compartir las enseñanzas de Dios, debemos hacerlo con amor y no con palabras amenazadoras o palabras intimidantes, ¿verdad?
pero sí lo tenemos que decir con verdad, con toda la verdad de Dios, sobre todo argumentando de sus promesas, de sus bendiciones, pero también de las bendiciones y de la condenación eterna. Pero esto debe de hacerlo de una forma amorosa, con palabras tiernas y persuasivas, porque entonces el verdadero amor se debe de dar a conocer a quien no merece ser amado, porque el mismo Dios así lo hizo con nosotros. Nos amó cuando no merecíamos su amor. Entonces pudiéramos concluir que nuestro Dios mostró su amor al entregar a su Hijo a muerte, aun cuando éramos pecadores, y lo entregó por amor, ¿sí?, hacia nosotros, o sea, estaba dando su amor sin esperar a cambio nada, exactamente como lo dice Romanos 5:8, ¿verdad? Ahora, pudiéramos considerar, y esto para concluir el primer punto, que nadie en su momento se podría gloriar en tener el don de la palabra de Dios, sea humana o sea celestial, y al mismo tiempo carecer del amor de Dios. O sea, es algo incongruente. No podemos hablar de Jesucristo, no podemos hablar del Evangelio si no mostramos el verdadero amor de Dios en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y mucho menos en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, el número 2, mis queridos hermanos, en la ausencia de amor arruinamos nuestros dones. El verso 2 de la Escritura, aquí en la primera epístola del apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 13, verso número 2, dice así: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí vemos claramente, y ya hemos dicho con antelación, que el profeta que hoy en día existe en estos tiempos no es el que predice el futuro o el que vaya a decir cosas que vayan a suceder como una profecía, sino que el profeta del día de hoy es el que habla o predica del Evangelio, ya que él mismo habla y traza con verdad la palabra de Dios que va a edificar a la iglesia y va a traer consuelo de parte del Señor a través de su palabra a todos los que escuchan, que tienen necesidad y existe un vacío en su corazón. Así que ahí es donde surte efecto la Escritura. ¿Por qué? Porque si no se predica también, o sea, todo lo que el Señor da a través de su palabra, con ese amor genuino, auténtico y necesario que la persona necesita, bueno, pues no va a servir de gran cosa para la persona. De poco nos puede servir que le hablemos a las personas con palabras persuasivas si no lo hacemos con amor, ¿verdad? Y el ejemplo más claro, pudiéramos ver que en el Nuevo Testamento Moisés era un ejemplo notable de cómo el mensaje de nuestro Dios llegó y fue traído hasta el pueblo por este hombre con esas palabras persuasivas. Miren, vayan ustedes a Deuteronomio en el capítulo número 5. Recuerden que Deuteronomio es el quinto libro de donde inicia la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí podemos encontrar en el capítulo 5 de Deuteronomio, en el verso 2 al 5, dice así la Escritura: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto. O sea, argumentando que este pacto definitivamente fue de forma personal y lo ha hecho a nuestra generación, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, y esto habla de la actualidad. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte en medio del fuego, o sea, en la zarza ardiendo. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, y aquí podemos, el mejor argumento, podemos decir que mi Señor Jesucristo está de por medio en todo esto, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Podemos ver claramente cómo es que en ese amor, Moisés, que era considerado un hombre humilde,
y con un servicio directamente al pueblo, recibió una revelación divina por medio de visiones y de sueños, y que Dios mismo lo utilizó como un instrumento para que pudiera llevar su palabra con amor. Dios le había hablado cara a cara y Moisés mostró una fidelidad a la casa del Señor, o sea que se mostraba fiel y también en amor dentro del pueblo. Así lo expresa precisamente el libro de los Hebreos en el capítulo 3, verso 5. Dice la escritura así en Hebreos 3, verso 5, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Esto está mostrando una persona que es piadosa, que tiene el amor de Dios por encima de todo y que está cuidando a un pueblo que sabe que es el pueblo de Dios, que lo ama y que también oraba por ellos, intercediendo ante el mismo Jehová, nuestro Dios, ¿verdad? Sin embargo, pudiéramos considerar que algún profeta en estos días, cualquiera que pudiera hablar hacia el pueblo que no tuviera amor, bueno, pues estaría hablando prácticamente hacia su propio interés, presumiendo a lo mejor de sus propios dotes y capacidades y revelaciones para sí mismo, y se jactaría de todo y aparte hasta se enojaría, ¿verdad? Pero eso en su momento estamos viendo claramente que no sería un profeta con amor, sino que le habría falta el amor de Dios en su corazón. Ahora, en este mismo verso 2, dice la escritura en la segunda parte, ¿sí? Y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Bueno, ¿qué es entender los misterios? ¿O qué es entender un misterio? ¿Y qué es entender toda la ciencia? Bueno, es el conocer la verdad de Dios que el mismo Señor ha escondido para su pueblo. Ahora, no es precisamente que lo tenga escondido y que nadie lo pueda ver y nadie lo puede escudriñar, no. El asunto es que si el mismo pueblo quiere entender esto, debe de pedir sabiduría divina de parte de Dios, como dice claramente Santiago 1:5, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará, ¿verdad? Entonces, aquí vemos claramente que el profeta o aquel que predica o aquel que tiene la revelación de Dios, bueno, la da o la tiene o la recibe de parte del Señor para exponerla ante la gente que desconoce todos los misterios de Dios. Y esto lo va a explicar al pueblo como Moisés también lo hizo en su momento, ¿verdad? Pero si este mismo profeta o predicador no predica lo que Dios en su momento dice en su palabra y de forma literal, y además no lo hace con amor, y por otro lado a lo mejor acomoda la escritura a su conveniencia, y entonces no estaría haciendo lo que Dios dice, y por ende a lo mejor no es precisamente, y no está mostrando una mayordomía a los misterios de Dios, porque entonces se ha envanecido y la verdad no está en él. Porque así, miren, en el capítulo 4 de esta misma epístola, refiere claramente a que dice la escritura ahí en el capítulo 4 de 1 Corintios, aquí mismo, ¿verdad? Dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto, aquí Dios nos hace responsables para todos los que servimos. Aquí Dios nos dice que tenemos que ser buenos administradores. Ahora, tú vas a decir, bueno, pues yo solamente asisto a alguna iglesia y solamente escucho. No, también eres responsable. Porque Dios te ha dado alguna revelación, porque Dios te ha dado su escritura, porque Dios te ha dado de su Santo Espíritu. También te ha dado, ¿sí?, el privilegio de haber sido reconciliado a través de la sangre de Jesucristo. Ya has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Y eso te hace responsable de tener una encomienda de su palabra. Así que tú también puedes recibir revelación de parte del Señor. Ahora, ¿qué sucede también con esto? Que si Pablo
aunque tuviese toda la habilidad de entender todos los misterios de Dios y toda la verdad y todo el conocimiento, sin amor prácticamente sería vano e inútil todo el conocimiento para la obra de Jesucristo. El verso 2 dice algo más. Y si tuvieres fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La fe, déjame decirte, que es un don que Dios da al ser humano. ¿Para qué? Para que éste pueda creer en el mismo Dios. O sea, la fe no es que venga de nosotros mismos. La fe es una gracia que da Dios directamente al creyente para que nosotros podamos humillarnos y creer en el Dios vivo y verdadero y recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Así que quien posee la fe en Jesucristo debe de ejercitar esta fe, debe de fortalecerse en esa fe, debe de ampliar esta fe y con frecuencia lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque en su momento dado la misma fe puede ser adormecida y puede desaparecer en cualquier creyente. Y esto trae o provoca en su momento la incredulidad y la desobediencia. Por ejemplo, un caso en que los discípulos de Jesús no fueron capaces de sacar a un demonio de un muchacho que sufría de ataques epilépticos. Al llegar, Jesús le ordenó al demonio que saliera del niño y que no volviera jamás. Después, en su momento, en privado, los discípulos, esto lo pueden ustedes ver en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, ¿verdad? El verso 25 más o menos. En privado los discípulos le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué nosotros no pudimos sacar al demonio? Y Jesús le respondió, bueno, porque ustedes no tienen ni un poquito de fe. Entonces les está asegurando que si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, o sea, el grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe dentro del reino vegetal, ¿sí? Podría decirse que esa montaña, al momento de tener de ese tamaño la fe, pudieran trasladar un monte de un lugar a otro, pero para ellos era prácticamente imposible porque no tenían ni ese poquitito de fe del tamaño del grano de mostaza, ¿verdad? Ahora, ¿por qué menciona todo esto nuestro Señor Jesucristo? Sencillamente, ¿por qué? Porque en la tradición judía, el mover montañas era un proverbio que se refería a lograr cosas imposibles y tiene que ver con el ejercer la fe de una forma intensa, de tal suerte que la persona debiera de ser capaz, con una fe así, de mover barreras infranqueables, o sea, de hacer cosas totalmente imposibles para todos los demás, pero para ella sí, porque tiene una fe admirable. Y es admirable ver cómo muchas personas, ¿verdad?, son capaces de alcanzar cosas imposibles mediante de la fe. Pero esta fe también debe de estar en armonía y acompañada de amor. Si no es así, bueno, pues la persona está resumida o va a caer en no ser nada, porque como bien lo dice el apóstol Pablo, si no tengo amor, pues nada soy. Número 3, mis queridos hermanos, ¿sí? En la ausencia de amor arruinamos nuestras ofrendas. Dice la escritura ahí en el verso número 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Algunos se desprenden y reparten ropa, reparten bienes, reparten alimento, reparten sustento a los necesitados. Y esto es una buena intención que tienen algunas personas, si no es que muchas, ¿verdad? Pero pudiéramos decir que algunos solo lo hacen, todas estas actividades anteriores, para recibir el reconocimiento, o la alabanza, o el aplauso de los demás, o la foto, sencillamente para salir en la foto, como muchas personas lo pudieron hacer, ¿verdad? Pero vemos claramente que no lo están haciendo porque amen a los que se van a beneficiar con lo que ellos van a dar, sino que hay un interés personal, ¿verdad? Y entonces pudiéramos decir que ellos son impulsados sencillamente por motivos egoístas y ególatras, y entonces sus obras no valdrían de nada. Entonces su obra en su momento pues ofende y no cumple precisamente el estándar que Dios demanda como una ley moral
y como una ley real hacia Dios de amar al prójimo como a nosotros mismos, como lo dice claramente Santiago en el capítulo 2, verso 8. Y esto es totalmente condenable. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo por amor, sino lo están haciendo por una conveniencia personal. ¿Y cuántas personas no están así? En este mismo verso 3 dice la Escritura: y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto habla de un sacrificio personal. Y esto, bueno, pudiera decirse que es una buena intención. Cualquier persona que se sacrifica por los demás es bueno. Pero en algunos escritos, sobre todo escritos griegos, se lee de esta forma estos mismos versos: si entrego mi cuerpo para gloriarme. Déjame decirte que mi Señor Jesucristo, cuando entregó su cuerpo, no estaba precisamente entregando su cuerpo para glorificarse él mismo y decir: mire, adórenme, véngame a adorar. No, se entregó por amor de nosotros primeramente. Se entregó por amor a la humanidad. Se entregó porque muchos, si no es que mucha de la humanidad, iba a caer en la condenación eterna. Y lo hizo por amor, o sea, se entregó a sí mismo. Y no lo hizo precisamente, como vemos aquí, para glorificarse él mismo. Él se entregó por amor primeramente. Ahora, en un sentido negativo, cualquier persona que se entregue para que él mismo se glorifique, entonces se puede decir que hay una seria intención y está motivado dentro de la persona por tratar de ser el centro de la atención de cualquier instancia, de cualquier grupo. Es exactamente el caso o el ejemplo del ególatra, que no tiene los reflectores para sí mismo, y en el caso de un funeral quisiera ser el cadáver para que todos le lloren y para que digan lo bueno que ha sido en su vida. Entonces, aquí podemos ver claramente, podemos sacar una conclusión. Vemos que los tres versos, estos tres versos que hablan de este amor carente en muchas personas, debe de ser el amor el primer motivador para ejercer nuestros talentos, nuestros dones y también para entregar nuestras ofrendas. Y nunca debiéramos tener motivos egoístas o personales que arruinen lo que Dios nos ha entregado como dones y talentos para ejercerlos con amor, ¿verdad? Ahora, si nosotros como creyentes hemos recibido dones y talentos de parte de Dios y con amor, deberíamos practicarlos y ejercerlos con amor también, ¿verdad? ¿Por qué? Por el amor hacia las almas, por el amor hacia nuestro Dios, y porque también Dios trajo por amor a los pies de Cristo a muchas personas que antes eran incrédulas y que ahora son creyentes, como es el caso tuyo y mío, ¿verdad? Y esta debía de ser la motivación más grande tuya y mía y de todo creyente. Así que yo quiero preguntarte, y voy a concluir con esta pregunta: si esto no es motivo para ti para poder hacer las cosas con amor, ¿cuál sería el motivo de ejercer tus dones dados por Dios dentro de tu iglesia local? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos ayude a entender estos tres primeros versos del capítulo 13 de Primera a los Corintios. Vamos a orar. Padre, Señor mi Dios, te bendecimos, Señor, y te alabamos. Y te rogamos, Padre, que tú nos muestres siempre de tu voluntad para poder entender de tu palabra, y que tú, mi Señor, nos muestres cómo es que debemos de vivir en amor, cómo es que debemos de desarrollar nuestros dones, y sobre todo, bendito Dios, que estos dones y talentos que tú nos has dado para poder servirte a ti, que sean siempre dados y ministrados a través de tu amor que tú has derramado en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.